Saludos, queridos hermanos. Para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes y en esta ocasión quiero compartir un pasaje que está ubicado en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, versículo 11. Permítame leer. Dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo dirigidas a Pablo. Por lo que vemos, Pablo está en un momento de dificultad. Bueno, hagamos un recuento para saber cómo es que llegó Pablo a estar en estas circunstancias. Desde el llamado mismo de Pablo en su conversión en el capítulo 9 del libro de los Hechos, se nos relata justamente que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia creciente en ese momento, a la iglesia primitiva. Camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, se le presenta el Señor y lo reconoce. Pablo inmediatamente reconoce a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, él queda sin vista momentáneamente y se dirige hacia Damasco. Estando ya en Damasco, es llamado uno de los discípulos, Ananías, para que justamente recobre la vida Pablo mediante este discípulo. Pero aquí vemos algo importante, porque Pablo era reconocido como uno de los perseguidores más acérrimos de la iglesia cristiana en ese momento. Y Ananías se niega, ¿no? Dice: ¿cómo es posible, Señor, que yo vaya allá donde Pablo, si él está persiguiendo a todos tus santos desde Jerusalén, y ahora tiene también credenciales para hacerlo también acá en Damasco? Sin embargo, aquí se establece realmente el ministerio por parte del Señor. ¿Para qué fue llamado Pablo? En el capítulo 9 del libro de los Hechos se nos relata justamente la respuesta a Ananías de parte de nuestro Señor. En el versículo 15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Esa era su tarea, llevar el nombre del Señor hacia los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, y también hacia aquellos que tenían poder, ¿no? Como son los reyes, los que tenían nombramientos de autoridad dentro del Imperio Romano. Y, por supuesto, de los hijos de Israel también. Y por consiguiente, también el versículo 16 nos da una pauta de cómo sería el transcurso de este ministerio, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, la tarea que Pablo ha sido llamado, realmente no es una tarea fácil, es una tarea en la cual va a padecer justamente, va a padecer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo padeció. Y eso es lo que está ahora Pablo. Él está padeciendo prisión en este momento de su vida. Es por eso que está desanimado. Tal vez en los planes que tenía Pablo, a lo mejor los veía un poco frustrados, que no los podía realizar. Momentos antes o días antes, él había escrito la carta a los romanos, y justamente aquí expresaba su deseo de ir hasta Roma, porque él ya había hecho su tarea en toda la región donde él estaba. Ya no le alcanzaba más terreno para poder él seguir trabajando. Así es que el siguiente plan de Pablo era alcanzar España, y en el camino a España, su deseo era pasar por Roma, ¿no? Para compartir también con aquella iglesia que ya estaba establecida en Roma. Entonces vemos que esos son los momentos en los que está Pablo acá. Pablo justamente estaba retornando de su tercer viaje misionero a la ciudad de Jerusalén, a pesar que el Espíritu Santo le había dado muchas señales de que él iba a ser apresado, iba a ser encadenado cuando llegara a Jerusalén. Pablo siguió adelante, ¿no? También me imagino que era la parte de su misión llegar allá, de poder estar en Jerusalén también con los hermanos. Sin embargo, en ese caminar, pues se produjo justamente lo que le había predecido el Espíritu Santo.
Pablo está preso en este momento. Un grupo de judíos que provenían de Asia, cuando lo vieron en el templo, pues se amotinaron con él, alborotaron al resto de la gente. Incluso la palabra nos dice que toda la ciudad de Jerusalén estuvo alborotada por estos judíos que reconocieron a Pablo y que lo reconocían, y además que lo acusaban falsamente de que él estaba en contra de la ley de Moisés, la ley que ellos estaban justamente persiguiendo, y todos los ritos los seguían al pie de la letra. Y además le acusan de profanar el templo, porque lo habían visto días anteriores con Trófimo, uno de los gentiles que pertenecía a la ciudad de Éfeso. Pues entonces le acusaron a Pablo que Pablo llevó a un gentil y lo introdujo al templo, cosa que no era, era una abominación para los judíos. Sin embargo, todo esto era falso. A causa de esto querían matar a Pablo, lo golpearon, pero en el momento preciso llega Claudio Lisas. Es el tribuno justamente de la ciudad de Jerusalén, el representante del Imperio Romano en Jerusalén, y libera a Pablo de este tormento en el momento justo cuando ya lo habían arrastrado fuera del templo para poder matarlo. En ese momento llega pues Claudio Lisias con varios soldados, con varios centuriones, incluso nos dice la palabra del Señor. Entonces vemos que realmente era algo grande lo que estaba ocurriendo ahí. Un centurión tenía a cargo, recordemos, 100 soldados, y la palabra nos dice fueron algunos centuriones. Entonces al menos fueron 200 soldados los que llegaron para rescatar a Pablo. Aquí podemos ya mirar los primeros principios de lo que nos quiere decir este pasaje bíblico con respecto a la soberanía del Señor. Vemos que Pablo es librado de la muerte y es llevado justamente a su encierro, ¿no? Sin antes haber dado testimonio también a sus acusadores. Pablo también dirige una de sus defensas ante este pueblo que estaba amotinado para poderlo matar. Ofrece su defensa, y en esa defensa lo que Pablo hace es justamente dar testimonio del Señor. No se defendía él mismo, sino que daba testimonio del Señor. Hacía o trabajaba para lo que había sido llamado en todo momento. Aún en esos momentos de tribulación, Pablo estaba transmitiendo, no perdía un solo momento para poder transmitir el mensaje de salvación. Muy bien, vemos que el Señor actúa de maneras increíbles. Aquí vemos a un Claudio Lisas, una persona que no conoce al Señor, pero sin embargo interviene para salvar a Pablo. Vemos cómo la soberanía del Señor usa incluso a los inconversos para salvar a sus hijos. En momentos de dificultad, ellos están actuando aún sin saberlo, pero por la soberanía del Señor, dirigidos por el Señor. Increíble. Esto nos llena de ánimo, de esperanza para nosotros que somos sus hijos, aquellos que estamos en este mundo caído y que por lo cual vamos a tener siempre estos problemas. Pablo aquí era encarcelado. Ahora nosotros tenemos diferentes dificultades alrededor de nuestros tiempos, ¿no? Y estamos en un tiempo de pandemia ya, dando gracias al Señor, parece que estamos viendo la luz en este aspecto, pero sin embargo vienen más temas de dificultad. Esto acarrea dificultades tal vez económicos, vemos una crisis económica que puede ser que aún se está estableciendo, vemos que hay guerras por otros lados, dificultades en sí, ¿no? Podemos pensar en muchas cosas, siempre vamos a tener dificultades mientras estemos en este mundo, pero nuestra esperanza está en el Señor. El Señor está ahí para nosotros. Y así como le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues nos está diciendo también a nosotros, ten ánimo, porque ustedes tienen una tarea. Así como ustedes han testificado, le dice a Pablo, así como tú testificaste ahora aquí mismo en Jerusalén, es necesario que tú testifiques
en Roma. La palabra del Señor nos dice pues que Pablo así lo haría, ¿no? Pero no pasaría enseguida. Otra de las cosas importantes que debemos reconocer es que los tiempos de Dios son perfectos, no son inmediatos como tal vez nosotros queremos que las cosas sean, y eso es importante, esperar en los tiempos del Señor. Pablo aquí para poder llegar a Roma, no fue al siguiente día a Roma, tuvo que pasar un poco más de 2 años. Y para que él llegue a Roma, no fue fácil tampoco, ¿no? Esos 2 años fueron en los que él estuvo en un proceso judicial, en lo que tenía que dar defensa ante el grupo de los judíos del Sanedrín, luego ante el rey Agripa, ante los gobernadores de Cesarea, primeramente fue a Félix, luego a Festo, y ya por último, pues apela al César, ¿no? Entonces, esta fue justamente lo que le encaminaría a Pablo para poder llegar a Roma. En ese momento que apela para que su caso sea atendido por el César, él es enviado hacia Roma. Pero claro, el camino no sería fácil, ¿no? No sería fácil, pero las palabras del Señor estaban ahí para cumplirse. En medio del camino, el viaje no fue fácil, ¿no? Él tuvo en ese momento hubo una tormenta y su barco justamente se hundió y con él también sus acompañantes. Sin embargo, aquí saca las palabras del Señor Jesucristo y da ánimo a sus acompañantes, a sus custodios, ¿no? Que les estaban llevando a Roma, les dice justamente, el Señor me ha prometido que yo iría a Roma. Y si yo voy a Roma, ustedes irían conmigo. Ese ánimo es transmitido también para ellos, a pesar de que la promesa ha sido dada hace más de 2 años. Entonces vemos que los tiempos del Señor no son tal vez como a nosotros nos hubiera encantado. 2 años en los que Pablo está encarcelado en Cesarea, esperando su tiempo para poder dirigirse a Roma. Dios prometió, tal vez en los planes del Señor, en los planes de Pablo estaba en ir a Roma y tenía que ver toda la logística para dirigirse allá. Pero sin embargo, el Señor le dio su pasaje de ida, ¿no? Su pasaje de ida y él no tuvo ni siquiera que ver cómo realizar este plan. Vemos aquí la gracia del Señor con sus hijos actuando sobre el mundo, sobre aquellos que no conocen de Él, pero ellos trabajan a favor de sus hijos. Es la esperanza que tenemos en nuestra vida, amados hermanos. Un abrazo.